Vamos a hablar de prueba de 2 muestras relacionadas de Student. El título de nuestro artículo es Comparación del pH salival antes y después de la rutina de entrenamiento en nadadores de la piscina olímpica de Trujillo en el año 2018. La autora es Violeta Sofía Leighton de la Cruz y acá está el link para más información. La hipótesis nula. Se dice que el pH disminuye después de la rutina de entrenamiento en nadadores de la piscina olímpica de Trujillo. Tenemos 2 variables, la cuantitativa, que sería la cantidad de pH salival, y la cualitativa, que sería el antes y el después. Aquí en nuestra tabla podemos ver en la muestra que tanto antes y después era en 20, ¿no? Entonces, por tanto, no hay variación. Ahora tenemos la prueba de 2 muestras independientes Ullmann-Whitney. El título del artículo es Análisis de percepciones de 2 grupos independientes, gerenciales no convictos y gerenciales convictos, en el delito de fraude en las variables capacidad-presión, capacidad-racionalización y capacidad de oportunidad. El autor de este artículo es José Sánchez Ríos. La hipótesis nula dice que no existe una diferencia significativa entre las medias de percepción de capacidad de rechazar lo ilícito, es decir, entre fraude y convictos. Nuestro sistema de variables son 2, gerentes, que son los convictos y no convictos, y capacidad de rechazar lo ilícito. En la tabla podemos ver que en capacidad-presión, ambos grupos sostienen que la persona puede hacer frente a la presión porque el logro de una posición social está por encima de los valores de una posición. Aquí vemos mejor la tabla y bueno, eso sería todo. Prueba de 2 muestras independientes de Turing. El título de nuestro artículo es Evaluación del rendimiento estudiantil de química analítica en 2 planes de estudio. La autora es Kenia Ferrer y aquí está el link para más información. La hipótesis nula dice que en base a lo antes planteado se confirma que la dimensión de rendimiento estudiantil de la asignatura de química analítica es mayor cuando el plan de estudios contiene la asignatura de química general, mientras que la dimensión repitencia estudiantil es menor, sugiriendo, por tanto, que el plan de estudios es excluyente de química general. El sistema de variables tenemos 2 variables, una el rendimiento y la otra la repitencia estudiantil. Acá tenemos la tablita en donde tenemos la repitencia estudiantil en el año 2003, 2008, 1999 y 2002. Ahí están nuestros errores, el estadístico, el intervalo de confianza, la media, la mediana, la varianza y todo. Bueno, ahora veremos la prueba binominal. El título de nuestro artículo es Análisis clasificatorio de las gestantes según vía de culminación del parto aplicando regresión logística binaria. Algunos de los autores son Bayón Beltrán, Dante Daniel, Bernabé Ponte y Edward. Nuestra hipótesis nula. Nosotros decimos que no existe diferencia significativa entre las mujeres que dan a luz de manera natural y las mujeres que dan por cesárea. El sistema de variables es el tipo de parto, porque tenemos 2 tipos, el normal y la cesárea, que son variables cualitativas. Ahora veamos aquí. Si nos damos cuenta, nuestra proporción de prueba es igual o mayor a 0.05. Es por ello que no existe una diferencia significativa. También podemos decir que el total de encuestados fueron 1.950 personas. Prueba de correlación Kendall. El título: Los programas televisivos en su influencia en la conducta de los niños y niñas de 4 años en la institución educativa Catalina Navarrete en el 2017. Acá está el autor y el link para más información. Ahora,
plantea la hipótesis de correlación entre las dimensiones de estudio de las variables, programas televisivos y comportamiento violento en el centro de estudio. Asimismo, mediante la prueba de Tao y Kendall, se determinará el nivel de asociación que existe entre las variables de estudio. En la primera variable serían las horas dedicadas a ver televisión, y el segundo serían los programas preferidos. En la tercera variable vendría a ser la agresión verbal, la agresión física y los daños a daños materiales que vienen a ser, ¿no? Ahora, tenemos aquí también una tabla donde aplican esto y pues, los programas televisivos y los programas violentos, donde involucra a los niños, ¿no? Ahora, acá tenemos también otra tabla donde está el chip cuadrado de Pearson. Acá está la corrección de continuidad, la prueba de Fisher, entre otros, ¿no? También está y habla sobre y explica acerca de cómo se desarrolló la casilla. Ahora veamos la prueba de más de 2 muestras. El título de nuestro artículo es Comparación de la discriminación visual del color de coronas estéticas entre cirujanos dentistas, estudiantes de odontología y personas sin formación en odontología, en Trujillo, 2018. El autor es Jonel Guillén Sevillano. Ahora veamos nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula que se pone a prueba es que no hay diferencia significativa entre las medias de todos los grupos. La hipótesis alterna es que sí existe una diferencia en la discriminación visual del color de coronas estéticas entre cirujanos dentistas, estudiantes de odontología de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote en la sede de Trujillo y entre las personas sin formación sobre odontología. El sistema de variables. Tenemos la variable cuantitativa discreta, que es la discriminación del color, y la cualitativa, que son las personas, es decir, los cirujanos dentistas, estudiantes y las personas sin formación en odontología. Ahora veamos esta tabla. Para que se pueda considerar una práctica ANOVA, todos tendrían que ser mayores a 0.05. Como vemos que sí es, entonces podemos utilizar ANOVA. Caso contrario, tendríamos que utilizar Crystal Wallis. En conclusión, las personas que tienen más conocimiento sobre la discriminación visual del color son los cirujanos dentistas. Prueba de correlación chip cuadrado de Pearson. Acá tenemos el título, el autor y el link para más información. Ahora, el problema trata sobre un centro pediátrico donde van a medir cómo son los accidentes, más que todo en los niños, en diferentes estaciones del año. Bien, la prueba de chip cuadrado constata los resultados observados con valores teóricos. Estos últimos cálculos bajo el supuesto de que HO es verdadera. Por tanto, los valores teóricos de la tabla de contingencia deben calcularse asumiendo la proporción de consultas por accidentes en invierno y en verano. Son iguales entre sí a la proporción de consultas por accidentes totales. La variable cualitativa vendría a ser el tipo de consulta, la independiente, la temporada. Como podemos ver acá está el cuadro, el tipo de consulta que viene a ser accidentes, no accidentes, el total y la tasa de incidencia. Entonces también tenemos en diferentes ocasiones, ¿no? Que es invierno, verano y el total que viene a ser el total de todo. Tenemos la tabla. De igual manera tenemos la segunda tabla, que son los valores teóricos de las variables bajo el supuesto de HO, que sí es verdadera, donde está invierno, el verano y el total. Podemos ver que en accidentes ese es el total, en no accidentes es el total, y la tasa de incidencia que viene a ser acá, que son las consultas totales por 100. La prueba de correlación Spearman. El título de esta fue de Pearson-Spearman y el autor fue Luis F. Restrepo. A continuación tenemos un link porque si quiere averiguar más sobre esto. En esta encontramos la hipótesis nula, pues bajo la hipótesis nula de que el coeficiente de correlación es igual a 0. Y el sistema de variables, ya que al medir el grado de asociación de forma monótona entre las variables x y y, no se encuentra restringido a descubrir solo una asociación lineal entre estas variables. Asimismo tenemos una pequeña tabla en la cual habíamos hablado de longitud de ancho de Pearson, donde nos muestra la longitud
como 1.00000, como ancho 0.88905, lo que nos da es mayor a 0.001. Y en el caso del ancho, donde nos da la longitud, mayor a 0.001. A continuación tenemos también la prueba de ANOVA-Kruskal-Wallis. El título fue el estudio de la potencia de los contrastes de medidas con 2 y 3 grupos con tamaño de efecto pequeño y en condiciones de normalidad y homoheteroceidad. Como autor tuvimos a Isabel Cañadas Osinski, África Borges del Rosal, Alfonso Sánchez Bruno y Concepción San Luis Const. A continuación tenemos un link que nos puede ayudar un poco más sobre la información. Y tenemos lo que es hipótesis. Tenemos una hipótesis nula en la cual nos decía que las muestras provenían de las poblaciones idénticas, y en la otra que las muestras provienen de poblaciones diferentes. En esta se utilizó el sistema de variables de variable de agrupación por grupo de pertenencia. Aquí encontramos una tabla en la cual nos explica mejor cómo es que sacamos los resultados y las pruebas utilizadas.